Cantan, Señor, toda la tierra. Cantan al Señor, aleluya. Cantad al Señor, aleluya. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos, para disponernos a participar dignamente de sus sagrados misterios, reconozcamos con humildad nuestros pecados. Señor, ten misericordia de nosotros. Porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Y danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Celebramos la memoria de Santo Tomás de Aquino, presbítero y doctor de la Iglesia. Pedimos en esta Eucaristía por las necesidades de Esther Covarrubias, Rosa Elena Rivera Mireles, familia Baningue, familia Vázquez Santana, Berta de Corona, Berta Orozco, familia Orozco Urtiz, familia García Pérez, familia Arias González, familia Vidrio Durazo, familia Fierro López, familia Vidrio Durazo. Pedimos también por las necesidades de Jesús Alfonso Lobo Saucedo, por Gloria de Ortega Rojas en su cumpleaños, por la conversión de los pecadores, por la salud de Francisco Guadalupe Moreno, José Gabriel Álvarez Cárdenas, Rosa Guillermina Mireles Cueva, Alberto Córdoba, Hilda Gómez, Lucy Bobatilla, Marta Alicia Gutiérrez, Juan Miguel Gutiérrez Ramírez, Delia Miramontes, Héctor González, Mireya Ocando, Leticia Michel, Leticia Flores, Antonio Martín del Campo Abarca. Pedimos por los enfermos de esta pandemia, por los médicos y enfermeras que los atienden, por la santificación de los sacerdotes. Encomendamos para su eterno descanso a Héctor González Miramontes, Antonio Martín del Campo Aceves, Rosario Rangel Guerrero en su 25º aniversario, Pedro Humberto Garza Gómez en su 5º aniversario, el padre Pedro Ortega Pelayo, Patricia Padrón Muñoz en 2º aniversario, Carmito Durazo de Vidrio en su 14º aniversario, el padre Rubén López, Edgar Francisco Gutiérrez Espejo en su trido, José en su trido, Esperanza Aranda de Camarena en su trido, Guadalupe Martínez Tamés en su novenario, Edmundo Hernández Fará en su trido, Agustín Huitrón Guerrero en su trido, Alfredo Vidrio, Juan Alejandro Córdoba, Luciana Rizo Torres, Alberto Godínez Velasco, María Dubina Rosas Montiel, Consuelo Ochoa, Felipe de Jesús Mallorquín, Rosa María de Legazpi García, María Guadalupe López Pérez, Gloria Teresa Morales, Victoria Ramos, Héctor Eduardo Hernández Flores, Berta Flores Rubio y las ánimas del purgatorio. Este día 28 de mes encomendamos a todos los adoradores de la Capilla del Santísimo, vivos y difuntos. Dios nuestro, que hiciste insigne a Santo Tomás de Aquino por el anhelo de santidad y la dedicación a las ciencias sagradas, concédenos comprender sus enseñanzas e imitar el ejemplo de su vida. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Nos sentamos para escuchar con mucha atención la palabra de Dios. De la carta a los Hebreos. Hermanos, en virtud de la sangre de Jesucristo, tenemos la seguridad de poder entrar en el santuario, porque Él nos abrió un camino nuevo y viviente a través del velo, que es su propio cuerpo. Asimismo,
en Cristo tenemos un sacerdote incomparable al frente de la casa de Dios. Acerquémonos, pues, con sinceridad de corazón, con una fe total, limpia la conciencia de toda mancha y purificado el cuerpo con el agua saludable. Mantengámonos inconmovibles en la profesión de nuestra esperanza, porque el que nos hizo las promesas es fiel a su palabra. Estimulémonos mutuamente con el ejemplo al ejercicio de la caridad y las buenas obras. No abandonemos, como suelen hacerlo algunos, la costumbre de asistir a nuestras asambleas. Al contrario, animémonos los unos a los otros, tanto más cuanto que vemos que el día del Señor se acerca. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Busquemos a Dios, nuestro Señor. Busquemos a Dios, nuestro Señor. Del Señor es la tierra y lo que ella tiene, el orbe todo y los que en él habitan, pues Él lo edificó sobre los mares, Él fue quien lo asentó sobre los ríos. Busquemos a Dios, nuestro Señor. ¿Quién subirá hasta el monte del Señor? ¿Quién podrá entrar en su recinto santo? El de corazón limpio y manos puras, y que no jura en falso. Busquemos a Dios, nuestro Señor. Ese obtendrá la bendición de Dios, y Dios, su Salvador, le hará justicia. Esta es la clase de hombres que te buscan, y vienen ante ti, Dios de Jacob. Busquemos a Dios, nuestro Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Tus palabras, Señor, son una antorcha para mis pasos y una luz en mi sendero. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a la multitud: ¿acaso se enciende una vela para meterla debajo de una olla o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? Porque si algo está escondido es para que se descubra, y si algo se ha ocultado es para que salga a la luz. El que tenga oídos para oír, que oiga. Siguió hablándoles y les dijo: pongan atención a lo que están oyendo. La misma medida que utilicen para tratar a los demás, esa misma se usará para tratarlos a ustedes, y con creces. Al que tiene se le dará, pero al que tiene poco, aún eso poco se le quitará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Pueden sentarse un momento. ¿Cuál era la forma de acceder al lugar más santo que había en el templo? El Santo de los Santos, el Sancta Sanctorum. Era el espacio más sagrado que había en el templo. Había que pasar por un velo que dividía el santo del Santo de los Santos. Hay que recordar que al templo solo entraban los sacerdotes. El templo era un lugar muy pequeño. Luego estaban los fieles, pero estaban afuera, no dentro del templo.
Nosotros hoy concebimos el templo como un lugar en donde se reúnen los fieles con los sacerdotes. En la antigüedad así no era. La gente estaba afuera, en lo que se conocía como el atrio del templo. Y al templo solamente ingresaban los sacerdotes para el culto todos los días y especialmente el culto semanal. Pero el lugar más santo, el Sancta Sanctorum, solamente podían pisarlo los sacerdotes una vez al año. ¿Y qué había que hacer para acceder a ese lugar? Pasar por un velo. Había un velo que separaba el santo de los santos. Por eso dice el autor de la carta a los Hebreos: en virtud de la sangre de Jesucristo, tenemos la seguridad de poder entrar en el santuario. El autor de la carta a los Hebreos ya no está pensando en el santuario terrenal, no está pensando en el templo, él está pensando en el cielo. Porque Él nos abrió un camino nuevo y viviente a través del velo, que es su propio cuerpo. Es decir, si antes había que pasar a través de un velo hecho de tela para poder entrar al lugar más santo del santuario, nos dice ahora el autor de la carta a los Hebreos que nosotros podemos entrar en el santuario, en el lugar más santo, gracias al cuerpo de Cristo. Él es el velo que nos hace posible acceder al lugar más santo, es decir, a entrar en la intimidad de Dios. En Cristo tenemos un sumo sacerdote incomparable al frente de la casa de Dios, dice el autor de la carta a los Hebreos. ¿Y cómo no había de ser así si lo acabamos de escuchar? Es a través de Cristo que podemos acceder al Padre, porque Él nos ha abierto el camino al santuario a través del velo de su propio cuerpo. Por tanto, Él es el sumo sacerdote incomparable, el que más nos convenía, como dirá el autor de la carta a los Hebreos. Por eso dice: acerquémonos con sinceridad de corazón, con una fe total, limpia la conciencia de toda mancha y purificado el cuerpo por el agua saludable. Si queremos entrar en comunión con Dios, pues hay algunos requerimientos, algunas exigencias. Es verdad que hay quien se cansa de insistir que Dios no nos pone requisitos, que podemos entrar en comunión con Dios como queramos. Pues no es verdad, no es verdad del todo. Es que para entrar en comunión con Dios hace falta sinceridad de corazón, fe total, conciencia limpia de toda mancha, purificado el cuerpo, dice el autor de la carta a los Hebreos. Hace falta ciertas exigencias que son indispensables, porque Dios es santo y por tanto para entrar en comunión con Él exige al menos que haya ese esfuerzo de santidad. Dios no puede convivir con el pecado. Es esta idea de que la santidad de Dios no puede convivir con el pecado. Por eso, claro que para que podamos entrar en comunión con Dios, Él nos santifica, para que podamos estar en su presencia. Él nos purifica, Él nos lava, pero hace falta que nosotros reconozcamos con humildad nuestros pecados, para que podamos entrar en comunión con Él. Recordemos desde el Antiguo Testamento aquella máxima del libro de Levítico: sean santos, porque yo, Yahvé su Dios, soy santo. La santidad, por tanto, no era opcional, era obligatoria. Para un pueblo que quiere entrar en comunión con Dios, es necesario vivir la santidad. Y dice el autor de la carta a los Hebreos: mantengámonos inconmovibles. Parece que cuando se escribió la carta a los Hebreos, había quienes en medio de la tribulación, de la persecución de los primeros años, desertaban. Algunos dejaban la fe, dejaban de asistir a las asambleas litúrgicas. Por eso el autor de la carta a los Hebreos insiste en esta invitación a la perseverancia: mantengámonos inconmovibles en la profesión de nuestra esperanza, porque había quien defeccionaba de la fe, había quien claudicaba en el esfuerzo de seguir al Señor.
Y dice el autor de la carta a los Hebreos, porque Él, que nos hizo las promesas, es fiel a su palabra. Estimulémonos mutuamente con el ejemplo al ejercicio de la caridad y de las buenas obras. Al final, eso es lo que sostiene la vida cristiana. Evidentemente nuestra fe en Dios, pero también nos edificamos viendo el buen ejemplo que nos ponen nuestros hermanos. Por eso, entendamos la responsabilidad tan grande que tenemos cada uno de nosotros, porque como cristianos edificamos o desedificamos a nuestros hermanos. Los que nos vean actuar se sentirán invitados a creer o a alejarse de la fe según el testimonio que demos los que nos llamamos cristianos. No abandonemos, como suelen hacerlo algunos, dice el autor de la carta a los Hebreos, la costumbre de asistir a nuestras asambleas. Como ya les digo, algunos defeccionaban, algunos abandonaban, algunos dejaban de asistir a las asambleas litúrgicas. Y el autor de la carta a los Hebreos dice que no se abandone esta práctica, porque evidentemente es la que sirve de alimento para el alma, para el espíritu. Al contrario, animémonos los unos a los otros, tanto más cuanto que vemos que el día del Señor se acerca. Si el día del Señor está cerca, lo que tenemos que hacer es animarnos a vivir con fidelidad. Tristemente, la pandemia ha enfriado la fe de muchos. Tristemente, la pandemia ha alejado a muchos de su práctica religiosa. Es una realidad. Más allá de que haya quien haya dejado de venir por miedo a contagiarse, hay quien ya no asiste a la iglesia incluso cuando tiene la oportunidad. Hay personas que tienen 1 año que no van a la iglesia. Y uno podría pensar, padre, pues están cuidando. Pero como me dijo el otro día una abuelita que viene a misa ordinariamente, dice, padre, mi hija y mis nietos no van a la iglesia porque pueden contagiarse. Digo, bueno, es muy respetable su opinión. Padre, pero el otro día se fueron a Tapalpa y también fueron al mar, y es que van a la plaza y también van a la tienda y al supermercado. Ah, pero a la iglesia no, porque se pueden contagiar. Qué tristeza que a veces abandonamos nuestras prácticas religiosas. Lo que decía el autor de la carta a los Hebreos, aquel peligro se vuelve a repetir. A veces cualquier excusa es buena para alejarnos de nuestra práctica religiosa. El alimento del espíritu, el alimento del alma, no puede ser solo una oración que hagamos de forma intimista en nuestra casa. Se necesita también la participación en la celebración litúrgica, porque eso le da ciertamente fortaleza a nuestro seguimiento, que es comunitario. Somos miembros de un pueblo, miembros de una familia de creyentes. En el Evangelio escuchamos que Jesús compara el reino con 2 realidades, 2 parábolas para hablar del reino. Una dice, ¿acaso se enciende una vela para meterla debajo de una olla o debajo de la cama? La luz no se enciende para esconderla, sino para que brille, para que ilumine. Y entonces, así debe ser la vida del cristiano. El cristiano se deja iluminar por Cristo. Recordemos el rito del bautismo en el que nuestros padrinos encienden la vela que representa a cada uno de nosotros. Precisamente la enciende del cirio pascual que representa a Cristo. Hemos recibido la luz de Cristo para ir a iluminar a los demás con nuestras palabras y con nuestras obras. Pero a veces no cumplimos con ese cometido. Hoy celebramos a un grande santo, Santo Tomás de Aquino, un grande santo. Algunos dicen que si tuviéramos que poner en un grupo muy selecto a los más grandes santos de la iglesia, Santo Tomás de Aquino no faltaría. Santo Tomás de Aquino fue un religioso dominico que desde muy joven se dedicó al estudio de la filosofía y la teología. A través del estudio encontró a Dios. La búsqueda de la verdad lo llevó a Jesús.
Se enamoró de Jesucristo precisamente por haber recibido la vocación, pero sobre todo en el estudio y la contemplación, porque supo aunar el ideal de los dominicos. Por un lado, el estudio y por otro lado, la oración y la contemplación. Y así que gustaba de largos momentos de oración, de contemplación de los misterios de Dios, pero también del estudio. Santo Tomás de Aquino escribió aquella famosísima obra, la Suma Teológica, un compendio de teología que no ha sido superado, a pesar de que fue escrito hace ya 500 años, más de 500 años. Santo Tomás de Aquino es un gran teólogo, un gran místico, un gran doctor de la Iglesia. Deberíamos imitar más a Santo Tomás de Aquino en la búsqueda de la verdad, en el amor al estudio, en el deseo de unirnos a Jesús a través de la contemplación y de la oración, porque son estos medios que nos ha dejado el Señor para poder santificarnos. El Señor nos ayude pues a imitar el ejemplo de Santo Tomás de Aquino y nos ayude también a acudir a su intercesión. Nos ponemos de pie. Al celebrar hoy la memoria de Santo Tomás de Aquino, teólogo eminente y hombre de profunda fe, presentemos nuestras plegarias a Dios nuestro Padre para Él que es la fuente de la sabiduría y de la verdad, y oremos diciendo: escúchanos, Padre. Escúchanos, Padre. Por la Iglesia entera, por todos los que en el mundo estamos llamados a dar testimonio de la fe, la esperanza y el amor. Oremos. Escúchanos, Padre. Por los teólogos y por todos los que trabajan para profundizar en el conocimiento de las cosas de Dios. Oremos. Escúchanos, Padre. Por los estudiantes y por sus maestros y profesores. Oremos. Escúchanos, Padre. Por los que no tienen medios ni condiciones para estudiar y viven en la ignorancia. Oremos. Escúchanos, Padre. Por todos nosotros y por todos los que como nosotros comparten la fe de Jesucristo y la alegría del Evangelio. Oremos. Escúchanos, Padre. Escucha, Padre, nuestra oración y haz que la luz de Jesucristo alcance a todos los hombres del mundo entero. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pueden sentarse. Este pan divino, Señor, se transformará en tu cuerpo y sangre, Señor, en nuestro manjar. Ese pan divino, Señor, se transformará en tu cuerpo y sangre, Señor, en nuestro manjar. Gracias al sol y al labrador, y en el altar florecen hoy las espigas, los racimos que presentamos a Dios. Ese pan divino, Señor, se transformará en tu cuerpo y sangre, Señor, en nuestro manjar. Oremos, hermanos, para que ese sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. En tus manos este sacrificio, para la alabanza y gloria de tu nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Que te agrade, Señor Dios nuestro, el sacrificio que alegres te presentamos en la fiesta de Santo Tomás de Aquino, por cuyas enseñanzas te alabamos y nos entregamos enteramente a ti. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro. Porque de tal modo concedes a tu Iglesia la alegría de celebrar hoy la festividad de Santo Tomás de Aquino, que la fortaleces con el ejemplo de su vida
La instruyes con la predicación de su palabra y la proteges con su intercesión. Por eso, unidos a la multitud de los ángeles y de los santos, te aclamamos llenos de alegría, diciendo: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracia, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque ese es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Aclamad el misterio de la redención. Cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz, anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelvas. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo José Francisco y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen, Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, en Él y en Él, a ti Dios Padre impotente en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Unidos en el amor de Cristo por el Espíritu Santo que hemos recibido, dirijámonos al Padre con la oración que el mismo Jesús nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que
pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos Hermanos, este es Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Yo soy el pan de vida, dice el Señor. El que viene a mí no tendrá hambre, el que crea en mí no tendrá sed. Yo soy el pan de vida, dice el Señor. El que viene a mí no tendrá hambre, el que crea en mí no tendrá sed. Tomad y comed todos de él, es el cuerpo del Señor entregado por nosotros. Yo soy el pan de vida, dice el Señor. El que viene a mí no tendrá hambre, el que crea en mí no tendrá sed. Oremos. A quienes alimentas con Cristo pan de vida, instrúyenos, Señor, por Cristo, verdadero Maestro, para que en la festividad de Santo Tomás de Aquino aprendamos tu verdad y la llevemos a la práctica en la caridad. Por Jesucristo nuestro Señor. Oramos con responso por todos nuestros hermanos difuntos, por quienes hemos pedido en esta Eucaristía, especialmente por quienes su novenario, su triduo, su aniversario: Guadalupe Martínez, Esperanza Aranda, José Edgar Francisco Martínez, Carmelita Durazo, Patricia Padrón, Pedro Humberto Garza, Rosalía Rangel Guerrero, Antonio Martín del Campo, Héctor González Miramontes, Edmundo Hernández Fará, Agustín Huitrón Guerrero, el Padre Pedro Ortega Pelayo, y por todos los demás hermanos difuntos. Dale, Señor, el descanso eterno, Y los que por ella la eterna luz. que descansen en paz. Así sea. Que sus almas y las almas de todos los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Así sea. Que el Señor les conceda su paz y la vida eterna. Amén. Vamos a terminar la celebración recibiendo
la bendición. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. A vivir lo que aquí hemos celebrado, nos podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Que pasen buenas noches. Hoy, Señor, te damos gracias por la vida, la tierra y el sol. Hoy, Señor, queremos cantar las grandezas de tu amor. Hoy, Señor, te damos gracias por la vida, la tierra y el sol. Hoy, Señor,